El Arsenal destroza al Real Madrid con una actuación portentosa de un Declan Rice que firmó el mejor partido de su carrera. Vamos a repasar todos los detalles que nos ha dejado este encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League 2024-2025. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Arsenal acaba de meterle un contundente 3-0 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de esta Champions League 2024-2025 y se pone su eliminatoria muy de cara frente a un conjunto blanco que ha vuelto a dar una versión muy pobre, que ha vuelto a convertirse en un equipo de un nivel colectivo muy bajo y en el que hoy, a diferencia de otras grandes eliminatorias en las que ha estado muy sometido en las últimas temporadas, la calidad individual, la calidad en las áreas no se ha podido imponer frente a un Arsenal que ha demostrado porque es un gran equipo, un equipo muy trabajado, con una gran salida de balón, con mucha capacidad de presionar alto y recuperar el balón, un equipo que defiende muy bien su área y que hoy ha sido capaz, a través de la figura de un Declan Rice absolutamente brutal, que se ha marcado dos auténticos golazos y que sobre todo ha, con su tanto inicial, con ese 1-0, con algo de ayuda de Thibaut Courtois, tengo que decirlo, ha convertido el partido en un auténtico asedio, en una auténtica avalancha que el futbolista inglés, con sus dos primeros goles de falta directa en su carrera, después de 338 partidos, 339 con el de hoy, convirtiéndose además en el primer futbolista que marca dos goles en un mismo partido de eliminatorias de Champions de falta directa, por lo tanto rompiendo todos los moldes, un Declan Rice que hoy ha tirado del carro y ha demostrado que es capaz, que este Arsenal tiene en sus futbolistas esa capacidad que muchos pensábamos que no podía tener, en un equipo que, repito, ya sabíamos que iba a tener un gran nivel colectivo, que también lo demostró en la Champions pasada frente al Bayern Múnich, pero que tenía que demostrar que iba a fallar poco en su defensa principalmente, que iba a cometer pocos errores. Esto, bueno, lo podemos discutir con la explicación que vamos a hacer después, pero que sobre todo tenía que demostrar ser capaz, a través de esas individualidades, de esa magia, de esa capacidad de marcar la diferencia con grandes actuaciones en ataque. Tenía que demostrarlo, tenía que ganarse, bueno, pues esa credibilidad. No llegaba con ella esta eliminatoria, por eso para mí el Real Madrid era claramente favorito, pese a todos los problemas colectivos que seguía teniendo el conjunto de Carlo Ancelotti y que viene demostrando, pero hoy Declan Rice con ese 1-0, con ese 2-0 y Mikel Merino para el 3-0 final, bueno, pues han demostrado que este Arsenal está capacitado hoy con una noche mágica del centrocampista inglés, repito, con un segundo gol absolutamente brutal, imparable, y con un uno primero que ha estado muy bien, su disparo ha estado muy bien, pero en el que también ha habido ayuda de un Thibaut Courtois, que tiene que ser hoy para mí uno de los protagonistas, uno de los principales destacados en un encuentro en el que al que el Arsenal ha sido capaz de llevar al Real Madrid, pero que no es poco habitual para el conjunto blanco en las últimas campañas, porque se ha tenido que enfrentar a situaciones, a escenarios de partidos parecidos frente al Manchester City en las últimas Champions League, y la realidad es que, pues en temporadas anteriores, salvo en una, había sido capaz de superar esas eliminatorias. Un Real Madrid que también tenía problemas a nivel colectivo, que también se veía muy sometido, que tenía que defenderse muy atrás, que encajaba muchísimas ocasiones, pero que sobre todo era capaz de hacer lo imposible posible gracias a la calidad individual, al estado de forma en el que llegaban sus jugadores más determinantes, esos futbolistas que en las áreas eran capaces de marcar las diferencias. Lo venimos viendo en las últimas temporadas con Courtois, con Vinicius, con Benzema, en la última campaña incluso con Lunin bajo palos, incluso con Rodrigo sumándose a esa terna de futbolistas increíbles, y Vinicius, ¿no?, para marcar en el Emirates en las últimas campañas, sobre todo la temporada pasada, haciendo grandes encuentros también en el Santiago Bernabéu. Y la gran diferencia para mí con respecto a de este Real Madrid de la temporada 24-25 con el respecto al de temporadas anteriores es que pues sus jugadores más destacados en las áreas, los que tienen que marcar la diferencia, Courtois, Vinicius y Mbappé, en el día de hoy han estado muy lejos de ser capaces
uno de resistir, el bueno de Thibaut Courtois pese a una parada brutal que ha hecho, y Mbappé y Vinicius de marcar las diferencias en el área rival, porque en la primera parte el Arsenal ha cometido los errores suficientes como para que un Real Madrid tan determinante y tan killer como el que veníamos viendo en temporadas pasadas de la Champions lo fuese capaz de aprovechar. Hoy ni Vinicius ni Mbappé han tenido esa capacidad de, ante los errores del Arsenal en la primera parte, de marcar las diferencias, y Thibaut Courtois se ha equivocado en el tanto del 1-0 que para mí, bueno, pues ha desencadenado y sin el que no se explica el segundo gol que ha logrado Declan Rice y que ha logrado el conjunto de Mikel Arteta. Por lo tanto, un Real Madrid que ya en las últimas campañas venía teniendo claras deficiencias a nivel colectivo, que presionaba mal, que es cierto que tenía mejor salida de balón con Toni Kroos, pero que al final frente al Manchester City se tenía que ver muy sometido en un escenario de partido muy parecido al que hemos visto hoy, pero que lo más determinante es que en las áreas, y siempre lo hemos destacado, y esta era la gran virtud que hablábamos y que comentábamos una y otra vez y destacábamos del bueno de Carlo Ancelotti, que era capaz de tener a los mejores jugadores lo suficientemente en forma y que llegasen en el momento correcto a las eliminatorias, a los partidos decisivos, que el día D, a la hora H, esos futbolistas brillasen y marcasen la diferencia. Esta temporada esos jugadores Carlo Ancelotti no ha sido capaz de llevarlos a un gran estado de forma en los momentos clave, y el Real Madrid lo ha pagado clarísimamente frente a un Arsenal, bueno, pues que también hay que repasarlo y darle muchísimo valor, porque ha sido capaz de marcar para mí el segundo y el tercero, dos auténticos golazos imparables, dos disparos absolutamente colosales para batir a Thibaut Courtois y para bueno, pues dar o poner este 3-0 que le deja la eliminatoria prácticamente imposible a un Real Madrid que, también hay que decirlo, yo creo que es el único equipo capaz de remontar una eliminatoria de este tipo. Jugará en el Santiago Bernabéu, lo intentarán los blancos, pero las sensaciones ahora mismo es que lo van a tener casi imposible frente a un Arsenal que vamos a ver cómo maneja, ¿no? El factor emocional, el factor de un Santiago Bernabéu que puede estar, obviamente, bueno, pues al 200% con su equipo, pero que, bueno, pues sabemos que los de Mikel Arteta son buenos también en situaciones de defender el área, no tienen esa experiencia, bueno, pues en grandes eliminatorias de Champions, pero es que con un resultado tan a favor y con la seguridad que parece que juega el equipo de Mikel Arteta, el Real Madrid lo va a tener prácticamente imposible. Pero repito, si hay algún equipo capaz de remontar esto o de al menos llevarlo a los penaltis, yo creo que es el conjunto de Carlo Ancelotti, con la calidad que tiene entre sus filas, aunque hoy bueno, pues haya estado muy lejos de poder marcar las diferencias en el terreno de juego. Con respecto a los 11, bueno, pues Mikel Arteta, ante las grandes e importantes bajas que tenía, optando por los mejores jugadores que tenía en cada una de las posiciones, con ese 3-2-4-1 en el que normalmente construye sus ataques, con Luis Kelly pasando del lateral izquierdo a jugar por dentro, Rice y Odegaard ocupando esas zonas de la media punta, aunque con el noruego cayendo muchas veces a banda derecha para bueno, pues juntarse con Saka, generar también ahí superioridad, hacer dudar a Bellingham, que intentaba presionar pero que al final se veía bueno, pues amenazado por Odegaard y tenía que dar un par de pasos atrás. En el Real Madrid, Carlo Ancelotti, sabiendo, ¿no?, del potencial aéreo, de la gran capacidad de presionar arriba y de robar que tiene el Arsenal, bueno, pues optaba por Alaba y Fede Valverde como laterales, teniendo que obviamente también tomar decisiones por las bajas, pero dando, yo creo que un 11 el que se podía esperar más allá de esos laterales. Como os digo, Fede y Alaba metiendo altura, metiendo capacidad de salir jugando desde atrás o de poder meter buenos pases en largo desde muy atrás. Así que, bueno, pues se entendía el plan de Carlo Ancelotti, y la realidad es que ya en el minuto 4 hemos visto, después de un córner del conjunto Gunner, de una falta lateral, donde se suponía, ¿no?, que los de Mikel Arteta iban a generar mucho peligro. Ha llegado un error importante de Bukayo Saka, un contraataque del Real Madrid, Vinicius y Mbappé en una acción de 2 contra 1 frente a Saliba, y Vinicius demostraba que no está, que ahora mismo está muy lejos de ese futbolista al que en temporadas anteriores en la Champions hemos visto
hacer auténticas barbaridades, sin ir más lejos, en las semifinales de la temporada pasada frente al Bayern. Ese pase del brasileño para dejar totalmente solo al francés frente a David Raya lo terminaba desviando William Saliba, y el Real Madrid que se perdía una primera gran ocasión, y esto hay que repetirlo porque no es habitual que el Real Madrid en eliminatorias de Champions en las últimas temporadas perdone y falle este tipo de grandes ocasiones, y más cuando la tienen dos de sus jugadores más determinantes. Así que el Real Madrid que no aprovechaba ese primer error de Bukayo Saka, un Arsenal que no se ha visto, bueno, pues que no se ha visto amedrentado después de ese primer error de Bukayo Saka. Ha tenido un par de intentonas, primero un córner en el que William Saliba, el propio futbolista francés, ha sacado prácticamente en la línea el balón cuando parecía que se le metía ya a Thibaut Courtois. Minuto 13, una transición en la que el Arsenal podía correr, un remate de Odegaard que bloqueaba primero a Asensio y después el disparo de Thomas Partey desde la frontal que se marchaba muy centrado. Por lo tanto, un Arsenal que ha salido, que ha comenzado a poder amenazar, pero que también ha visto como a partir del minuto 21 el Real Madrid ha comenzado a dominar la situación, a tener más posesión, a obligar al conjunto de Mikel Arteta a tener que retroceder a su campo, y ahí, bueno, pues el conjunto ganero ha demostrado que también es un equipo que se coloca muy bien, muy solidario, muy bien trabajado, que cierra muy bien las líneas de pase por dentro, que obliga al rival casi siempre a tener que ir por fuera, y ahí el Real Madrid en posicional no ha generado ocasiones, pero sí las ha generado cuando han llegado errores de Kivior, ¿no? Que ya en la primera acción del partido prácticamente se ha equivocado y ha permitido un disparo, una acción prácticamente en la frontal de Mbappé. Después otra acción de un pase atrás a William Saliba en el que Vinicius, bueno, pues se ha chocado con el francés y el balón ha quedado muerto, y Mbappé se ha metido en fuera de juego de forma bastante incomprensible. Por lo tanto, un Real Madrid que ya en esos primeros 24 minutos de partido había tenido dos errores bastante importantes del Arsenal, y con sus dos jugadores más determinantes en ataque de más nivel como son Mbappé y Vinicius, no era capaz de aprovecharlo. Y esta, para mí, vuelvo a repetirlo, es la gran noticia, porque es el gran cambio con respecto al Real Madrid que hemos visto en eliminatorias de Champions en temporadas anteriores, que esos jugadores hacían las cosas imposibles que fuese capaz de suceder. Recuerdo goles de Vinicius y de Benzema en situaciones, bueno, pues sin ningún tipo de ventaja, rodeados de futbolistas, contra la banda, se sacaban jugadas absolutamente brutales, y en esta ocasión, con el Arsenal fallando, Vinicius y Mbappé no eran capaces de aprovecharlo y no terminaron ni siquiera generando un disparo frente a la portería de David Raya. El Real Madrid ha controlado para mí entre el minuto 21 y el minuto 37, con una acción bastante importante de Kylian Mbappé, en la que, bueno, pues Bellingham ha asistido al francés, un Bellingham que yo creo que de los de ataque hoy ha sido el más participativo, el que más ha podido sumar, también obviamente el que más trabajo ha aportado. Ese pase del bueno de Jude Bellingham para Mbappé ha sido una ocasión bastante clara, seguramente la más importante del Real Madrid en todo el partido, pero el francés tampoco hacía un buen remate, su disparo se marchaba totalmente al medio, y David Raya en ese minuto 31 podía evitar que el Real Madrid, que gozaba de su tercera acción clara del partido, bueno, pues se terminase quedando en absolutamente nada por el más disparo del francés y por la parada sencilla, entre comillas, de un David Raya que no se precipitaba y esperaba. Por lo tanto, un Real Madrid que en esos primeros 37 minutos de partido, pese a no estar jugando bien, pese a no estar brillando, pese a no estar presionando bien, pese a no estar dando gran seguridad de defensa en el área, había tenido ya tres situaciones importantes frente a la portería de David Raya. Solo una de ellas había acabado en disparo, pero bueno, pues la realidad es que ni Vinicius ni Mbappé estaban dando un buen nivel, algo que contrasta totalmente con lo que venía siendo habitual en la Champions anteriores en los atacantes del equipo que dirigía el bueno de Carlo Ancelotti. Es cierto, el Arsenal, después de ese momento, ¿no?, en que el Real Madrid ha tenido el control y ha tenido un par de ocasiones, entre ese minuto 21 y el minuto 37, ha aparecido el bueno de Bukayo Saka, liderando a su equipo, demostrando que es uno de los jugadores que tiene que tirar del carro. Dos acciones suyas por banda que se han, bueno, pues han terminado convirtiéndose en centros rasos que se han paseado por el área pequeña de un
un conjunto blanco que estaba defendiendo bien el área, que de momento solo había recibido un remate de Odegaard que había bloqueado a Asensio y que no había obligado a Thibaut Courtois a hacer de momento grandes intervenciones. Después ha llegado, es cierto, un cabezazo de Declan Rice al centro de Timber con una buena parada de Thibaut Courtois, pero bueno, pues un remate que yo creo que no está ni entre las 500 mejores paradas o 250 mejores paradas que ha hecho en su carrera el guardameta belga, ¿no? Por lo tanto, un Arsenal que no se ha visto del todo amedrentado por esa fase en la que el Real Madrid ha generado peligro y ha tenido más balón, más posesión, y ha podido jugar en campo del conjunto de Mikel Arteta. Saka lideraba y el Arsenal que demostraba que tenía cierta amenaza, pero la realidad es que la sensación, por momentos a mí me ha parecido así, es que el Arsenal daba sensación de ser un equipo con poquita magia, ¿no? Que por dentro generaba poco, que no arriesga mucho, que sobre todo lo centra todo a través del centro lateral, de acciones de sus extremos. Eso le permite, bueno, pues generar, es cierto, mucha llegada, mucha acción de balón parado, mucho córner, y hoy el Real Madrid, más allá de esa acción inicial de Saliba, que ha sacado el francés bajo palos, la verdad es que no ha sufrido demasiado en córners y en acciones de estrategia. Nos íbamos al descanso con la sensación de que la realidad es que el Real Madrid, yo creo que no estaba, primero, de que se estaba jugando el partido que todos esperábamos, control del Arsenal, más posesión, generando problemas al Real Madrid para salir jugando desde atrás, con esa gran presión alta, pero un Real Madrid que había tenido sus acercamientos, también habían llegado los errores que pensábamos que iban a llegar en la zaga del Arsenal, pero aquí la diferencia, lo vuelvo a repetir y hago otra vez hincapié, el Real Madrid, a diferencia de otras ediciones de la Champions, no ha sido capaz de aprovecharlo. ¿Qué hubiese pasado si el Real Madrid se pone 0-1? Para mí, la eliminatoria y la seguridad de los jugadores del Arsenal en el plan de partido, en cómo están ellos en la eliminatoria, hubiese cambiado, y yo creo que hubiese sido un golpe muy importante en lo emocional para un Arsenal y para unos futbolistas que no están acostumbrados a enfrentar este tipo de encuentros en Champions League, porque en las últimas campañas no han llegado lejos o no han podido, bueno, pues por ejemplo la temporada pasada superar al Bayern, ¿no? Cometiendo también esos errores graves, pero el conjunto germano sí que los aprovechó y sí que fue capaz de ganar en el encuentro no sé si fue ganar o empatar en el encuentro de ida de esos cuartos de final de la Champions 23-24, ¿no? Por lo tanto, esos errores sí los penalizó el Bayern, no los ha podido penalizar hoy el Real Madrid en la primera parte. Al descanso estábamos viendo que Luis Kelly, bueno, pues tenía que ser un jugador que le estaba haciendo daño al Real Madrid, porque el conjunto blanco había intentado, para mí de forma bastante sorprendente, intentar presionar a un par de veces en campo rival, y el Arsenal le rompía facilísimamente la presión por dentro, conectando con Thomas o conectando con Luis Kelly, que para mí ha sido el jugador que, bueno, pues ha desatado parte del caos que ha llegado en una segunda parte en la que el Real Madrid también ha tenido un acercamiento nada más comenzar de Kylian Mbappé, después de otra acción de asistencia de Bellingham, en la que el francés, escorado es cierto, pero no ha disparado de primeras con la zurda, y ya su ocasión, bueno, pues ha terminado en absolutamente nada. Luis Skelly, el lateral izquierdo del Arsenal, generando ese caos por dentro, obligando sobre todo a Fede Valverde y Asensio a tener que hundirse mucho, a un Luka Modric que también tenía un par de referencias con Declan Rice, pero que tenía que saltar en un momento que no era cómodo para él, al lateral izquierdo del Arsenal, que se metía por dentro, generando ese espacio muy, muy grande entre Asensio y Fede Valverde, ¿no? que es uno de los secretos, o es una de las acciones defensivas a las que obligan muchísimo tanto equipos como Manchester City, contra el que ya sufrió el Real Madrid hace un par de años esa goleada, sobre todo porque le atacaron y le generaron mucho en ese espacio entre lateral y central. Hoy el Arsenal ha comenzado a encontrar en ese sector de Fede Valverde y Asensio también bastantes dudas. El Arsenal ha comenzado a apretar, ha comenzado a sumar llegadas, ha comenzado a sumar disparos, y ha terminado llegando a una acción bastante absurda, también hay que decirlo, en la falta de Alaba sobre Bukayo Saka, ese primer tanto que ha desatado, ¿no?, completamente a un Arsenal y a un Declan Rice que se ha crecido completamente. No sé si Thibaut Courtois pensaba que iba a disparar Bukayo Saka,
pero la realidad es que a esa barrera le falta como mínimo un futbolista en el costado izquierdo de Fede Valverde. Declan Rice lo ha detectado perfectamente, es cierto, con alguna indicación de su entrenador, de Llobert, del entrenador de las acciones de estrategia, que cada vez es más famoso por el gran número de goles que marca el conjunto Gunner en esas acciones, sobre todo de falta lateral y de córner. El disparo por fuera de Declan Rice es absolutamente perfecto, es un auténtico golazo, pero hay que decirlo, viene o está permitido ese gol porque Thibaut Courtois no coloca los suficientes jugadores en la barrera y ese gol entra por fuera de la barrera, que siempre, y hay que decirlo así, es un error del portero, ¿no? Clarísimamente, hay que destacarlo. Thibaut Courtois, que venía en las últimas temporadas, vuelvo a incidir, marcando las diferencias en su portería en Champions League, hoy ha fallado en ese primer tanto que ha desatado completamente, que bueno, pues ha hundido al Real Madrid y ha desatado completamente a un Arsenal que en los minutos posteriores ha tenido un triple remate dentro del área. Martinelli, la parada espectacular o la acción defensiva al límite sobre la línea de Alaba, y el paradón de Mikel Merino también a Thibaut Courtois. Se redimía el futbolista belga. El Real Madrid entraba en esos momentos, ¿no?, en los que nos daba la sensación de que había evitado que el Arsenal diese ese paso hacia adelante que otros muchos equipos, sobre todo el Manchester City, en las últimas temporadas no habían sido capaces, ¿no?, de bueno, pues marcar ese segundo tanto que hiriese o que dejase muy tocado al Real Madrid. Carlo Ancelotti, como viene siendo habitual también en las últimas Champions, ha decidido mantener el plan inicial, no ha hecho cambios, ha esperado y bueno, pues ha llegado ese segundo zambombazo brutal, en esta ocasión imparable, absolutamente inconmensurable el disparo de un Declan Rice que con una potencia increíble y con una colocación aún mayor, bueno, pues ha batido a Thibaut Courtois, no ha dado ninguna opción al futbolista belga, ha puesto ese 2-0 absolutamente increíble y bueno, pues ha despejado completamente esas dudas que podíamos tener algunos sobre la jerarquía de los jugadores del Arsenal, esa magia, ese sentimiento de jugador especial que tienes que tener para bueno, pues hacer estas cosas frente al Real Madrid en una eliminatoria de Champions. Dudábamos que el Arsenal y sus jugadores lo tuviesen y han demostrado. Declan Rice hoy, tirado del carro, ha demostrado que lo tiene y que hoy, bueno, pues ha firmado seguramente el mejor partido y el más importante de toda su carrera. En medio de ese bueno, pues de esa avalancha total, un Real Madrid obviamente echando muchísimo de menos capacidad para mantener el balón, para crecer, para ordenarse en campo rival, para llegar al campo rival a través de la posesión, echando muchísimo de menos obviamente a Toni Kroos. La respuesta de Carlo Ancelotti ha sido bueno, pues meter a Lucas Vázquez en ese minuto 72, quitando a Luka Modric, metiendo a Fede Valverde en el centro del campo junto a un Camavinga que un par de minutos antes había recibido la segunda amarilla que le hace perderse el partido de vuelta por sanción. Un Real Madrid que, bueno, pues incapaz de reaccionar, incapaz de mantener la posesión, incapaz de sumar 4 o 5 pases en campo rival, incapaz de encontrar a Vinicius, incapaz totalmente de jugar en campo rival, de tener la posesión y de frenar los ataques de un Arsenal que ha seguido insistiendo, que ha seguido encontrando a Luis Skelly por dentro, que ha seguido generando dudas, que ha seguido embotellando, hundiendo, haciendo retroceder constantemente a un Real Madrid que no ha tenido capacidad de control y que ha visto como Mikel Merino, bueno, pues ha marcado el cuarto gol de su carrera frente al Real Madrid, no le ha marcado tantos goles a ningún otro equipo y que, bueno, pues ha cerrado esta goleada para destrozar al conjunto blanco y para demostrar que el nivel colectivo del conjunto de Carlo Ancelotti esta temporada 24-25 es bajo, más bajo de lo que venía siendo habitual en otras campañas, donde tenía alguna herramienta más. Es cierto que estaba un escalón por encima a nivel colectivo, pero que para mí, y lo vuelvo a repetir, el Real Madrid en las últimas temporadas se ha tenido que enfrentar a este tipo de escenarios en los que estaba muy sometido, en el que le generaban muchas ocasiones. En ese escenario Thibaut Courtois y los centrales del conjunto blanco bueno, pues eran capaces de sobrevivir de una forma brutal. Hoy no ha sido así, han encajado ese primer tanto que bueno, pues ha abierto la caja de Pandora para Declan Rice principalmente, que ha marcado ese segundo gol, y un Real Madrid que cuando ha tenido al Arsenal
en un escenario de partido o en una situación donde los Gunners han fallado, han cometido errores, ahí el Real Madrid solía ser letal y hoy Vinicius y Mbappé, bueno, pues han fallado también clarísimamente a la hora de marcar diferencias en el área de David Raya. El Real Madrid no ha tenido el control del partido, no ha tenido un buen nivel colectivo, todo lo contrario, pero ante esos problemas el Real Madrid solía tener calidad individual suficiente como para terminar saliéndose con la suya, terminar haciendo posible lo imposible, pero hoy el Real Madrid, por el estado de forma en el que están Courtois, Mbappé y Vinicius, bueno, pues se ha quedado lejísimos de lograr esas hazañas que lograba en temporadas anteriores. Arsenal 3, Real Madrid 0, ida de semifinales de esta Champions 24-25. El conjunto blanco lo tiene casi imposible, pero si hay algún equipo que es capaz de hacerlo es el Real Madrid. Veremos lo que ocurre, lo contaremos con mucha atención y con ganas de analizarlo aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.